Para trabajar dentro de boca, pues claramente hay que explicarle al paciente que vamos a entrar en boca, lo vamos a hacer con guantes, ¿cierto? Vamos a preguntarle al paciente, como lo vimos en la valoración, si tiene prótesis, si tiene algún tratamiento reciente de odontología, si hay algún dolor en sus dientes, si acaban de hacer un implante, y digamos que tener en cuenta todo esto para entrar en boca. También si hay heridas, aftas o bueno, cualquier lesión, porque podemos generarle mucho más daño si no preguntamos y pues entramos de manera abrupta a boca. Para el paciente a veces es difícil comprender que desde fisioterapia entramos en boca, entonces hay que explicarle cada uno de los procesos que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros entramos a boca, básicamente lo que vamos a trabajar son los pterigoideos. Esos pterigoideos, entonces nosotros los encontramos como si entráramos con el dedo y fuéramos a tocar hacia el cóndilo. Tenemos que ir profundo, tenemos que ir despacio porque el paciente va a sentir dolor. Entonces, la posición que ustedes van ustedes no van a ver mi dedo, pero la posición que yo voy a adoptar es esta porque voy a hacer un plano transverso como lo hicimos en diafragma, pero lo voy a hacer en boca. Entonces, básicamente, yo inclino un poquito la cabeza del paciente para tener mayor palanca acá. Entonces, abres boquita, voy a entrar, cierra despacio. Aquí ya mi pulgar está a este nivel, cierra otro poquito. Yo empiezo a sentir tensión, entonces sé que ella está sintiendo dolor. Ya empiezo a generar la presión, pongo mi dedo y empiezo a trabajar el plano transverso. Voy a tolerancia, le pido al paciente que me avise si el dolor es demasiado. Puedo empezar a hacer un poquito de presión y puedo también hacer un poco de masaje para que el paciente empiece a liberar un poquito más. Ahí lo mismo, me quedo hasta que sienta que el tejido se va liberando. Una vez logro que el tejido suelte, entonces puedo empezar a trabajar deslizamientos longitudinales, favoreciendo la liberación de toda la musculatura alrededor de la articulación temporomandibular. Es como pensar en las ramas del trigémino. Yo me vengo trabajando en esa línea como un abanico. Puedo trabajar muchas veces aquí a nivel del orbicular de los labios. Tenemos también hipertonos, entonces podemos trabajar alrededor, toda la parte del orbicular. Lo podemos trabajar en todas las direcciones, podemos liberar toda la parte alrededor de la boca. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Ábreme boquita. Cierra.
Si el paciente no les dice que le duele, uno puede verlo en las pupilas. Cuando el paciente empieza a sentir dolor, las pupilas empiezan a dilatarse. Entonces es bueno estar observando al paciente, ver la respuesta que tiene. En la medida en que el tejido empieza a liberar, el paciente empieza a sentir que el dolor va cediendo. En articulación temporomandibular, la respuesta es muy rápida. Entonces el paciente casi siempre se aterra de sentir la respuesta de inmediato. Claramente depende de la cronicidad del dolor y digamos de la disfunción, ¿no? Entre más agudo, pues es más fácil. Como ya saben en la valoración, puede que ustedes encuentren que un lado está inflamado, el otro lado está con hipertono y pues es lo normal que podemos llegar a encontrar porque siempre un lado va a compensar el otro. Entonces esa es la forma de trabajar dentro de boca. Como les decía, afuera pueden trabajar manos cruzadas, pueden liberar el macetero también a través de unas manos cruzadas. Y aquí a nivel facial, así como trabajamos toda la musculatura desde la parte de ejercicio terapéutico, a mí me gusta trabajarla en masaje. Nosotros también por anatomía sabemos que en todos estos tejidos tenemos salida de toda la parte neurovascular y muchas veces el paciente dentro de sus respuestas y sintomatología tienen cefaleas tensionales. Las cefaleas muchas veces el dolor va detrás de los ojos, entonces podemos empezar a liberar estos puntos. Dentro del concepto de manipulación facial de Stecco, nosotros encontramos que estos puntos los denominamos centros de coordinación, son puntos donde hay un entrecruzamiento del tejido facial. Entonces cuando nosotros trabajamos estos puntos, estamos trabajando sobre mucha mecanorrecepción y logramos que el paciente pues sienta alivio de toda esa sintomatología. Hay pacientes con la disfunción de ATM que llega con mucho dolor facial, entonces estos puntos pues son claves trabajarlos. Podemos trabajar también aquí los deslizamientos longitudinales, que finalmente esto es lo que también nosotros vemos en principio desde masaje. Entonces, independiente de la literatura que escojamos para enfocarnos en nuestros tratamientos, pues aquí hay muchos conceptos básicos que tenemos desde nuestros pregrados. Y podemos empezar a trabajar ya acá los temporales, empezamos a evaluar temporales. El temporal y el macetero sabemos que son elevadores, son los que hacen el cierre de la articulación temporomandibular. Cuando el paciente bruxa, nosotros podemos encontrar a nivel del tendón del temporal, a nivel propiamente del temporal, densificaciones que debemos empezar a trabajar. Entonces, aquí lo podemos hacer con las mismas técnicas. Hay una técnica que no hemos mencionado dentro de Pilates que son las Jotas, sin embargo acá por el pelito a veces es difícil y básicamente la Jota lo que nosotros hacemos es fijamos nuestra falange, deslizamos y dibujamos una Jota. Estos Pilates dice que se deben hacer entre 7 y 15 repeticiones y fíjense que finalmente lo que hace es un estímulo y una activación generando la hiperemia, aumentando la vasodilatación y pues liberamos. Desde el método de manipulación facial de Stecco, nosotros lo que generamos es una fricción, entonces generalmente apoyamos en la falange media y lo que hacemos es una liberación de ese tejido.
pero pues esto es un método como tal y se deben trabajar secuencias de tratamiento, entonces solamente acá les menciono cómo lo trabajamos, pero no es que esté trabajando el método, porque el método, como les digo, es una secuencia. Para liberar el temporal también tenemos métodos como el alón de orejas, que está escrito también en el libro de Pilat, y básicamente nosotros tenemos que hacer una tracción más o menos con un ángulo de 45 grados y quedarnos acá entre 3 y 5 minutos. Bien. Y aquí nos faltaría solamente la liberación de toda la parte de la musculatura de la lengua, que se hace alando la lengua. Y esta lengua, digamos que como hablábamos anteriormente, tiene una incidencia importante sobre el manejo del bolo alimenticio. Entonces vamos a estirarla, para esto vamos a utilizar una gasita para que no se nos deslice. Nuevamente les repito, debemos decirle al paciente que vamos a generar un estímulo de estiramiento. Y aquí nosotros con nuestra sensibilidad debemos tener cuidado, porque el paciente muchas veces empieza a sentir dolor antes de la restricción. Entonces, si llegas a sentir mucho dolor, por favor me avisas. Bueno, me haces con la manito, bueno. Igual como les decía, yo estoy pendiente, por ejemplo, de sus ojitos, y si hay una dilatación es porque está con dolor. Entonces vas a sacar por favor la lengua, agarramos la lengua y la vamos a estirar. Sostenemos de 10 a 15 segunditos. Y descansamos. Bien, ahí la sensación pues también es incómoda porque obviamente secamos la lengua, ¿cierto? Vamos ahora nuevamente a sacarla y vamos a estirarla hacia el lado derecho. Esta liberación de lengua en temas de disfonías, cuando estamos liberando también el hioides, es muy importante. Entonces debemos estirarla. Y vamos al otro lado.